Vamos a recibir ya al señor Carlos Vecchio. Bienvenido. Un placer, Eliezer. Para mí es un honor más bien estar contigo, estar en tu programa y compartir con nuestros hermanos cubanos. Yo me identifico no solo como el embajador de esa Venezuela libre, sino también de los cubanos como tú, que luchan para tener a una Cuba libre. Así que siente que quien está acá, humildemente y de la mejor manera, también trata de levantar la voz por ese pueblo cubano que tanto ha luchado por su libertad. Así que me siento identificado con su lucha, porque al final del día, Eliezer, es la misma lucha, como te lo dije cuando nos conocimos. Bueno, embajador, yo quería empezar la entrevista de hoy ofreciéndole a usted y mediante usted a todo el pueblo de Venezuela una, no sé si llamarle disculpa, una gran pena que tengo como cubano porque haya compatriotas nuestros que hayan colaborado con la dictadura, primero de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, que hayan instruido a las fuerzas del desorden en Venezuela para encarcelar, torturar venezolanos. Y quiero decirle que hay un pueblo de Cuba completo que de verdad siente una gran vergüenza como nación de esos mercenarios que han estado allí al servicio de los peores intereses, y que el pueblo de Cuba mayoritariamente pues quiere una Cuba libre, una Venezuela libre. Y de verdad no confunda o no sienta usted y todos los venezolanos que nos escuchan, le pido de verdad disculpas en nombre de todo el pueblo cubano. Un día tendremos las mejores relaciones y será para el bien de todas nuestras naciones. Le pido disculpas por esos animales que han ido a Venezuela a contribuir con esa dictadura. No, Eliezer, yo no tienes nada que disculparte, porque yo igual podría decirte que te pido disculpas de cómo el régimen de Maduro sigue dándole dinero a la cúpula de ese régimen para torturar al pueblo cubano. Así que nosotros estamos muy claros que nuestros hermanos cubanos, como tú, como muchos de los que están dentro de la isla, están luchando de la misma manera que estamos luchando nosotros para liberarnos de los tiranos, del tirano que está en Venezuela y de la tiranía que está en Cuba. Así que las mejores relaciones son esas, las que se construyen de abajo hacia arriba, con los pueblos, y sobre todo cuando nos unen principios y valores que no importa dónde estemos, vamos siempre a levantar la voz en favor de ellos. Así que esa lucha que ustedes dan contra la tiranía y en favor de la libertad es la misma lucha. Y eso es lo bonito. Esas son las mejores relaciones que pueden tener los pueblos cuando luchan por valores y principios. Así que sintámonos más bien como hermanos de una lucha que al final del día estoy convencido, Eliezer, que vamos a celebrar en libertad y vamos a tener un hemisferio libre, libre de tiranía, y que en parte va a ser por la lucha que ustedes han dado a lo largo de estos años. Embajador, le agradezco sus palabras y quería comenzar la entrevista. Si usted nos puede comentar un poquito acerca de algo que no hemos visto. Lo que hemos visto hasta ahora, a usted me refiero, lo hemos visto dando una batalla campal en todos los escenarios internacionales. Conocemos al Carlos político, pero esto tiene una historia de lucha personal y familiar que creo que describe perfectamente la motivación y el compromiso que lo mueve a usted como persona. ¿Cómo llega usted a ser uno de los líderes políticos más notables pro libertad de Venezuela en estos momentos? A ver, Eliezer, yo nací en un pueblo muy pequeño en Venezuela, muy lejos de la capital de Caracas. Mi madre maestra, mi padre no pudo terminar sus estudios de primaria y sembraba pues hortalizas en Caripe. Pero mi padre y mi bisabuelo siempre lucharon mucho por extenderle la mano a quien más lo necesitaba. Y mi papá fue político en ese pueblo, ¿no? Y yo te diría que en parte me viene por mi papá, por mi bisabuelo, con una visión muy clara que es de servir a la gente. Pero en realidad si me pregunta, bueno, Carlos, pero ¿cómo te metiste tú en la política? Para ser honesto y transparente con ustedes, yo te diría que me metí en esto por rebeldía moral la llamo yo. Así la llamaba también Felipe González, un líder español. Y él dice en aquel momento que cuando estaba la dictadura de Franco,
Él decía que cruzaba la frontera para Francia y sentía libertad, y cuando regresaba a su país sentía represión, persecución. Y él dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Algo similar me pasó a mí, Eliezer. Y yo creo que a ti también te pasó por lo que nosotros conversamos cuando nos conocimos. Yo llegué a Venezuela luego de haber estudiado aquí por una beca que me gané. Yo siempre fui a la educación pública en mi país y pude estudiar en los Estados Unidos porque me gané una beca. Y dije, quiero regresar a mi país porque quiero darle a mi país todo lo que mi país me ha dado. Yo soy hijo de la educación pública de mi país. Yo quiero que muchos venezolanos tengan la misma oportunidad que yo tuve. Y me regresé. Cuando regresé, Chávez estaba llegando al poder. Y comencé a ver el desmantelamiento de todo el Estado de Derecho, la persecución, violación a los derechos humanos. Y yo dije, frente a esto, yo no me puedo quedar callado. Y fue un acto de rebeldía, de decir, no me voy a quedar callado como venezolano. Y eso me llevó a mí a meterme de lleno en la política para levantar la voz, para decir esto yo no es lo que quiero para mi país. Y creo que me identifico con algo que que dice tu introducción en el programa, ¿no? Tú no puedes pedir un cambio si tú no eres parte del cambio. No le digas a otros que hagan una cosa si tú no la vas a hacer. Entonces tú tienes una responsabilidad directa, Eliezer, de que las cosas, si tú quieres que cambien, tú tienes que ser parte de ese cambio. Y eso me llevó a mí a involucrarme en el aspecto político ya de lleno en el año 2001. Y a partir de eso aquí estoy. No he salido. No me ha salido, y te digo algo, el último respiro de mi vida seguirá siendo para que Venezuela sea libre. Jamás voy a abandonar esta lucha porque no voy a dejar nunca a mis hermanos venezolanos en la situación que están. Y me acuerdo cuando te conocí, que me dijiste, me comentaste pues algo muy personal que me identificó mucho con tu lucha, de cómo llegaste aquí también al exilio. Yo no quería salir de mi país, Eliezer, nunca quería salir de mi país. Me trataron de capturar en Venezuela, me llevó a eso, a esconderme por un par de meses dentro de Venezuela. Mi esposa estaba embarazada, al igual que la tuya, y vi una circunstancia tan compleja de persecución y amenazas contra mí, contra mi esposa, y con el temor de perder a mi hijo, porque creo que eso te pasó por tu mente también, Eliezer, cuando tú estabas en tu situación tan complicada. Me vi obligado a dejar Venezuela. Esa noche recuerdo que cuando abandoné mi país fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue uno de los momentos más complejos de mi vida. En una oportunidad pensé que no iba a llegar, como a muchos cubanos le pasa también cuando tienen que abandonar su país buscando libertad. Pero es tanto el amor por tu libertad que no te importa arriesgar tu vida. Pero llegué aquí y mi hijo nació al mes. Y así fue lo que le pasó a Lisa, que tú llegaste aquí de 8 meses, al igual que yo, y al mes nació tu hija, al mes nació mi hijo. Y yo llegué sin nada, sin coche, sin nada también. Y bueno, nos tocó atropelladamente sortear ese momento. Pero me meto en la política, Eliezer, y por eso asumo esa responsabilidad en los términos que te dije, por rebeldía moral. No podía dejar a mi pueblo como estaba, y mucho menos callado frente a todo el desmantelamiento que estaba ocurriendo en mi país. Carlos, hay ya más de 1000 cubanos conectados y subiendo, y estoy leyendo los comentarios y hay mucha gente que se identifica, y es increíble la similitud entre este exilio venezolano y un exilio de 62 años que lleva sacando de Cuba a los mejores cubanos. Ya le ha pasado a Venezuela, pero en una versión atropellada a partir del 98. Carlos, usted es parte de un gobierno que reconocen muchos países en el mundo. De hecho, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, muchos de los países más serios y democráticos. Todos los cubanos y los latinoamericanos vemos con una gran esperanza la posibilidad de que pues Venezuela pueda tener unas elecciones verdaderamente libres. Lo mismo queremos para Cuba. Y quisiéramos saber en este momento cuál es la situación en la que se encuentra, bueno, el gobierno de Guaidó, del cual usted es embajador en Estados Unidos, porque a veces da la impresión de que Maduro como que toma fuerza, y a veces vemos acciones como esta maravilla que acaban de hacer ustedes para ayudar a los médicos de Venezuela,
y decimos, bueno, pues ahora nuestro lado avanza. ¿Cuál sería más o menos el mapa exacto de cómo está la cosa en Venezuela en este momento? Mira, a ver, te lo pintaría así, Eliezer, en términos económicos, el desastre más grande que pueda tener cualquier país. Mucho peor que lo que se denominó el periodo especial en Cuba. Para que veamos algo, en los últimos 7 años nuestra economía, que era de este tamaño, se puso así. Era más rica que Colombia y ahora es más pobre que Honduras. Es decir, con todo el petróleo que tú describiste, nuestra economía está hoy de este tamaño, se redujo en 70%. Eso no ocurre sino solo en países en guerra o sometidos a un desastre natural. Nuestro desastre natural se llama Maduro. Eso es lo que ha pasado. Y en términos de inflación, es el país que tiene la inflación más alta del planeta. Desde el año 2017 venimos sufriendo de hiperinflación. Es decir, la gente no le alcanza nada para comprar las cosas. Y desde el punto de vista de la pobreza, bueno, nos convertimos en uno de los países más pobres de este continente, a pesar de que tenemos la riqueza petrolera que ya tú mencionabas. Somos el país más pobre en términos sociales de violencia. En términos políticos, bueno, en términos políticos, el gobierno interino se mantiene primero con el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en el 2015, cuyos diputados están adentro siendo perseguidos, acosados, al igual que el presidente interino. El presidente interino no es que está tranquilo, despachando y ejerciendo como cualquier presidente, no, es alguien que está siendo sometido a una persecución permanente. Su entorno, su equipo, de estar presos, de estar torturados y de recibir amenazas directas y, por supuesto, a su familiar. De manera que es una situación compleja y delicada la que tenemos, pero existe el gobierno interino y existe también el reconocimiento internacional, como tú muy bien lo dices, de las principales democracias del mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, países del Grupo de Lima que lo forman los principales países latinoamericanos. Entonces, el régimen de Maduro, a pesar de todo su poder, de contar con China, con Rusia, con Cuba, con el ELN, con los disidentes de la FARC, no han podido. Por eso esto es más complejo, porque no estamos enfrentando solo a Maduro, estamos enfrentando a los rusos, estamos enfrentando a los chinos, estamos enfrentando a Cuba, estamos enfrentando al ELN, grupo terrorista, estamos enfrentando a los disidentes de la FARC, grupo terrorista, y la represión de Maduro. Entonces es una lucha dispareja, pero aún así estamos dando la lucha en Venezuela por la libertad, al igual que ustedes. Y te agrego algo que para mí es fundamental, que no podemos perder de vista. El gran apoyo de la gente o el por qué yo estoy convencido que nosotros vamos a lograr un cambio. Y este es mi mensaje quizás también a ustedes, los cubanos, que confíen en ustedes. Más del 85%, 90% quiere un cambio. No quiere seguir viviendo como está viviendo. Está dispuesto a salir de Maduro. Eso está allí, intacto. Y nosotros lo que estamos es generando las condiciones para que esa gran mayoría pueda derrotar a una pequeña élite que con la represión, el miedo y el terror ha tratado de frenar ese cambio político que ya está en nuestra sociedad. Entonces, lo que estamos luchando internamente y con la comunidad internacional es generar las condiciones para que esa gran mayoría se exprese libremente. Y se va a expresar, Eliezer, se va a expresar. No la van a parar. Como insisto, primero porque el pueblo nos acompaña, el pueblo quiere un cambio. Segundo, porque no estamos solos. Como tú lo dijiste, la comunidad internacional acompaña el cambio político en Venezuela, las principales democracias, incluyendo las latinoamericanas. Y tercero, porque estamos defendiendo, Eliezer, y eso es lo que más nos une a ustedes y a nosotros, y nos va a unir por siempre, porque estamos defendiendo la causa que hay que defender, que es la causa de la libertad. Y la causa de la libertad siempre derrota la tiranía, y la vamos a derrotar. Lo vamos a derrotar. Así que ese es el escenario actual donde estamos nosotros en este momento en Venezuela. Carlos, a pesar del cerco enorme que tienen ustedes, hay a veces actos que serían casi imposibles de pensar, sin embargo lo han logrado. Y uno de ellos es el apoyo que acaban de darle, una ayuda por el tema del coronavirus, al sector médico en Venezuela, priorizando a esos héroes, a esos ángeles en la tierra que están salvando las vidas de los venezolanos en condiciones que serían, vaya, en condiciones infrahumanas que están en esos hospitales, y solamente
el corazón de esos médicos es lo que le ha traído vida a los venezolanos, y ustedes han hecho un esfuerzo por ayudar precisamente a los médicos. ¿En qué consiste esto? Mira, Eliezer, sí, nosotros, a pesar de la dificultad que tenemos de este conflicto político, hemos también hecho lo que ha estado en nuestro alcance, con las limitaciones que tenemos, por no tener el control total de nuestro país, pero aún así hemos hecho más que el régimen. El régimen de Maduro ha manipulado la pandemia, no la ha controlado, ha engañado con las cifras, no ha implementado medidas adecuadas, y somos el país que tiene el mayor índice de muertes de médicos que están en primera línea defendiendo o protegiendo a los venezolanos. Nosotros logramos, con bienes que logramos quitarle a la dictadura, darle un bono a los médicos de la salud. Esto alcanzó a cerca de 70,000 médicos o grupo del sector salud, donde le pudimos pagar $100 mensuales por 3 meses. Y estamos haciendo el esfuerzo para expandir esto y para que le podamos llegar a mucho más médicos. Para que tengas una referencia, Eliezer, en Venezuela un profesional de la salud gana $2 al mes. $2. Nosotros logramos darle $100, ¿no? Eso es un apoyo muy importante. Y lo otro que hemos hecho, Eliezer, que es muy importante, lo aprobamos el viernes pasado, es poder pagar la vacuna del COVID-19, pero vacunas buenas y vacunas que funcionan a través de los mecanismos internacionales para que puedan vacunar a nuestro pueblo. Estamos colocando como condición de que no lo maneje la dictadura y que se apliquen protocolos humanitarios y científicos para llevarle la vacuna a los médicos primero y al personal de salud, y luego a la población más vulnerable. Así que hemos dado ya inicio y hemos comprado 11 millones de dosis, que puede alcanzar cerca de 6 millones de venezolanos, para que lo podamos comenzar a vacunar lo antes posible, y estamos en ese proceso. Eso es parte del esfuerzo que hemos hecho. Y agrego algo, Eliezer, importante. El pago que hicimos de los $, lo hicimos con unas carteras digitales, donde el régimen no le pudo poner mano, donde el régimen no pudo controlar, y que le dimos independencia a esa persona del sector salud. Así que son esquemas que podemos utilizar para evadir a la dictadura. ¿Y todo eso o no? ¿Cómo? O sea, cuando hablas de carteras digitales, ¿tiene que ver con las tecnologías del blockchain y las criptomonedas y todo eso? Sí, correcto. Exacto. Utilizamos un mecanismo que se llama, de una aplicación RTM, donde al tú bajarla en tu teléfono, luego de hacer un registro, hay una transacción digital, y luego tú podías hacer la posterior transacción con el banco. Pero era un mecanismo es un mecanismo que impide que Venezuela, en este caso Maduro, pudiera intervenir en la transacción, y tampoco utiliza el sistema bancario venezolano que Maduro controla. Así que la tecnología nos está permitiendo también llegarle a la gente de manera directa. Tengo unos amigos informáticos que están buscando soluciones de ese tipo también para poder cooperar con nuestros cubanos, porque no sé si sabes que recogimos en Miami 22 toneladas de medicamentos y alimentos, las enviamos a Cuba, y el régimen en Cuba, la dictadura, las incautó, se lo robó, y luego parte de ese material lo vendieron en $, en sus tiendas para los turistas y para todo eso. O sea, les robaron la ayuda humanitaria. Entonces estamos buscando también ese tipo de mecanismos, y yo creo que después vamos a hablar un poco por interno, porque es una cosa de verdad de último nivel. Mucho eso. No, con todo gusto, Eliezer, compartir todas estas ideas, y sobre todo lo que tiene que ver, como te dije, con transferencias de efectivo, porque estos fueron efectivos, $, que les pusimos a parte del sector de salud. Y otros esfuerzos lo hemos hecho a nivel de las organizaciones internacionales. Lamentablemente no ha ido tan bien, porque en parte ha ocurrido lo que tú mencionas, que se roban los productos y los pierden o los venden o hacen contrabando. No les importa la gente, pero te doy ideas de cosas que hemos podido hacer por la posición que hoy tenemos. Y frente a todas las limitaciones, bueno, hemos podido extender la mano a nuestros hermanos venezolanos, sin contar pues toda la ayuda humanitaria que hemos logrado, principalmente de los Estados Unidos, para también apoyar, Eliezer, a la cantidad de venezolanos que están en toda la región producto de la crisis. Tenemos la crisis de refugiados más grande del hemisferio en este momento, y pudiera ser la primera del mundo
superando a la de Siria, por ese conflicto que tiene Maduro en Venezuela. Entonces también hemos utilizado la ayuda humanitaria, pero no hay ayuda humanitaria que aguante, porque el conflicto es tan profundo que la única ayuda humanitaria es una transición a la democracia, que es la que nosotros estamos luchando. Carlos, hay noticias, creo que hace ya 48 horas están circulando noticias de un conflicto armado. Debemos partir del hecho de que Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de muchas democracias a partir de que Maduro ha permitido la instalación en territorio nacional venezolano de diferentes células terroristas, desde Hezbollah hasta la FARC, el MLN, las siglas yo no me las sé muy bien, ELN, y han operado con total impunidad del lado de Venezuela. Pero parece que hay un grupo de disidentes de la FARC que han entrado en cierto conflicto. Algunos kilitos de coca que no aparecieron, usted sabe cómo son entre mafiosos, que están en problemas, sabrá Dios por qué, porque sabemos que este cartel de los soles y toda esta conspiración de narcotraficantes, que Maduro y Diosdado Cabello están a la cabeza de todo eso, sabrá Dios por qué entraron en conflictos, pero hay venezolanos civiles que están siendo desplazados en este momento por un conflicto armado dentro de territorio venezolano. ¿Qué información tiene usted que pudiera compartir con nosotros sobre estos bombardeos que se están denunciando? Mira, como tú lo dices, Eliezer, esto es consecuencia de un régimen que se vinculó con la mafia del narcotráfico y con grupos terroristas. Grupos terroristas, como tú muy bien lo indicas, el ELN, un grupo terrorista colombiano, y con disidentes de la FARC, grupo terrorista también, colombianos. Estos grupos llegaron a nuestro territorio y son protegidos en nuestro territorio por el régimen de Maduro. Y por eso estos regímenes se encuentran, estas células, si se quiere, o estos grupos terroristas se encuentran en nuestro territorio, porque han sido apoyados, aceptados y protegidos por el régimen de Maduro. Y estos grupos, por supuesto, están metidos en actividades ilícitas, la explotación ilegal del oro o el tráfico de drogas para financiar sus actividades terroristas. Y cuando comienzan a presentarse conflictos de mafia, entre ellos, bueno, ocurren episodios como los que estamos viendo. Un conflicto que no era nuestro, ahora Maduro lo ha absorbido y indudablemente esto termina afectando a nuestros hermanos venezolanos, sobre todo en la frontera con Colombia, donde permanecen fuertemente estos grupos y producen desplazamiento, generan delito, tráfico de personas, tráfico de droga, y le dan una impunidad tremenda a estos grupos para actuar dentro de Venezuela, para cometer delitos, pero también para cometer actos terroristas dentro de Colombia. Y por eso esto se ha hecho más complejo. Entonces, eso que ocurrió ese día que tú estás mencionando fue precisamente combates entre mafias, pero cuyo responsable principal es Nicolás Maduro, que permitió que estos grupos se asentaran en nuestro territorio y que se les protegiera y se les permitiera llevar a cabo actividades ilícitas. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho y tiene que ver con lo que está pasando en varios países latinoamericanos, donde hemos visto incluso actos de xenofobia, de discriminación hacia emigrantes venezolanos que desesperadamente entran a Chile, a Perú, a varios países, pues buscando ayuda, buscando comida, buscando alimento para sus niños. Y también, por supuesto, pues hay delincuentes, hay personas que cometen determinados abusos, pero esto está creando en algunos países, incluso hay algunos candidatos a políticos, a candidatos presidenciales, candidatos a alcaldes, que han hecho declaraciones muy lamentables al respecto. ¿Qué mensaje tiene usted para toda Latinoamérica en un momento en que tantos millones de venezolanos claman por una oportunidad de que se les respete su vida y de poder tener alimento para ellos y para sus hijos? Sí, a ver, Eliezer, yo te diría varias cosas. Primero, reforzar lo que tú acabas de decir. Nosotros nos vimos obligados a salir de nuestro país, o más bien fuimos forzados a dejar Venezuela. Nosotros no queríamos salir de mi país. Yo no estoy aquí porque quiero. Como te dije, me obligaron a dejar a Venezuela por mis ideas, por como yo pienso políticamente. Simplemente me obligaron a abandonar Venezuela. Y muchos otros han tenido que salir por lo que tú dices,
porque no, o los han perseguido o no tienen cómo alimentar a sus hijos. Yo tengo familias acá que tuvieron que dejar a sus hijos en Venezuela, que se tuvieron que venir aquí, que tienen más de 2 años sin ver a sus hijos para poder levantar dinero y poder mantenerlos. U otros dieron porque, bueno, no podían, no tenían con cómo alimentarlos, darles de comer. Entonces, el primer mensaje que yo les digo es eso. Nos vimos obligados a abandonar Venezuela. Segundo, debo decir, Eliezer, que hemos tenido una gran solidaridad. Y yo partiera por allí, ¿no? 2 millones de venezolanos en Colombia, 1 millón de venezolanos en Perú, cerca de 800,000 en Ecuador, cerca de 600,000 en Chile. Entonces ha habido también una recepción, si se quiere, solidaria de estos países. Aquí en los Estados Unidos, puede haber más de 500,000 venezolanos. Y también estos países han dado medidas migratorias. Recientemente Colombia lo hizo de manera generosa. Lo acaba de hacer Estados Unidos con la figura que se denomina aquí, Eliezer, que tú conoces, TPS, y nosotros lo agradecemos. Entonces ha habido una solidaridad importante. Indudablemente que el conflicto es tan grande y afecta a estos países receptores que esto genera conflictos como los que tú has visto o lo que has mencionado, de xenofobia, ¿no? Entonces, esto es una llamada de alerta para que todos nosotros más bien levantemos nuestra voz contra eso, que entendamos el conflicto que tenemos y que al final del día, como se lo he dicho yo a las autoridades acá, lo que ustedes han hecho de darle un TPS a los venezolanos es una medida inteligente, porque los venezolanos acá vienen a aportar a la sociedad norteamericana, vienen a impulsar principios y valores que van a enriquecer esta sociedad, pero también vienen a contribuir a la recuperación económica, de manera que lo que tenemos que generar las condiciones para que ese grupo se convierta más bien en una masa que ayude a la recuperación de esos países. Entonces creo que en la medida en que nosotros facilitemos esas condiciones, va a haber mayor receptividad. Y sin perder de vista, Eliezer, que el mensaje es, por supuesto, levantar la voz de alerta, dejar a un lado la xenofobia, entender el drama y que todos sumemos para producir un cambio político en Venezuela que al final del día va a redundar en beneficio de toda la región. Bueno, escuchándolo, me viene a la mente aquel viejo refrán que decía, cuando ves las bardas de tu vecino en remojo, pues mira a ver. ¿Cómo es? Sí. Cuando la ves arder, pon las tuyas en remojo, algo así. Sí, exactamente. Siempre, seguro tu esposa también es un bastón ahí cada vez que nos equivocamos, qué bueno. Pero tiene que ver con algo, y es que a veces algunos países ven que otros van en una declive autoritaria, comunista, y básicamente dicen, ese es el problema de los venezolanos. Incluso yo creo que muchos venezolanos tampoco lo vieron venir, cuando también a algunos exiliados cubanos le decían, oye, esto va por ahí, esto va por ahí. Pero nos damos cuenta de que una dictadura comunista o de cualquier tipo en un país latinoamericano termina por afectar a toda América Latina. Y por eso es que la solución a este tipo de conflictos no es una solución que se encuentra únicamente dentro del país que es epicentro de la crisis. Esto tiene que ser una solución de toda Latinoamérica y tiene que ser una solución global. O sea, tiene que haber un posicionamiento mundial contra el autoritarismo, contra el abuso a los derechos humanos. Y ahí es tan importante la labor que especialmente usted está haciendo, pero que yo creo que todo el exilio cubano y venezolano debemos unirnos para lograr crear. Yo creo que el aporte más grande que podemos hacer es la conciencia en los jóvenes del mundo sobre el peligro palpable que traen estas ideas del comunismo, renovadas y maquilladas bajo muchas otras plataformas, pero que al final redundan en eso. Quería preguntarle, embajador, ustedes han tenido logros que son indiscutibles y también hay muchas personas que han criticado partes del proceso, que si a veces ya estaban los venezolanos en la calle y que se desmovilizaron. Me gustaría preguntarle, usted, porque una cosa es mirar la cosa desde las gradas y otra cosa es estar dentro del ruedo, ¿no? Desde la grada uno dice, yo lo hubiera tirado con el gancho, y otro dice, yo hubiera tirado un swing, pero allí adentro peleando es diferente. Pero si usted mirara en retrospectiva lo que ha pasado estos años y tuviera la oportunidad de hacer de nuevo todo este proceso de lucha, ¿hay algo que hubiese hecho distinto? A ver,
Eliezer, yo creo que esa pregunta a veces es difícil en el sentido de que uno toma decisiones con la información que tiene en ese momento. Entonces, quizás hoy tengo información que es distinta a la que tenía antes. Entonces, bueno, sí hubiese hecho tal cosa, pero en realidad tú tomas decisiones en los momentos con la información que tienes. Pero si yo te pudiera decir lo siguiente, Eliezer, yo creo que nosotros llevamos las expectativas muy altas y eso genera frustración. Creo que allí nos faltó a nosotros controlar las expectativas. Creo que ahí cometimos un error. Segundo, creo que yo te diría, no entendimos la verdadera naturaleza del régimen en el 2019. Este es un régimen criminal que si tiene que matar, mata, si tiene que torturar, tortura, vinculado a esta red que te estoy diciendo internacional. Insisto, no estamos enfrentando solo a Maduro, sino estamos enfrentando una organización criminal, pero no solo una organización criminal, sino vinculada con intereses importantes como China, Rusia, Cuba y también grupos terroristas. Entonces, eso hacía el proceso más complejo. Creo que esos elementos nosotros los subestimamos. Tercero, creo que en temas de comunicación, de mensaje, no hicimos lo adecuado, nos confiamos. Creo que allí también nosotros cometimos errores y luego te diría, bueno, algunos episodios que uno puede decir si fue correcto o no decir algo o hacer algo, ¿no? Pero básicamente yo te diría que estos están los gruesos y otras cosas que me voy a reservar porque esta pelea todavía se está dando, entonces no le puedo poner las cartas del enemigo en la mesa, ¿no? Pero que estamos, indiscutiblemente. sí, que estamos ajustando, pero te diría que va por allí, te diría que va por allí. La última pregunta, embajador, y le agradezco muchísimo que nos haya dado parte de su tiempo, tiene que ver con el futuro. Mire lo que ha pasado en Bolivia, al costo de muertes de estudiantes, de un pueblo entero que se movilizó para sacar a un pichón de dictador, y se hacen las elecciones libres y eligen de nuevo a ese sistema apegado a Maduro, totalitario. Mire el caso de Argentina, volvieron al poder. Y la pregunta que le haría tiene que ver con algo que he escuchado decir muchas veces a Gloria Álvarez, a Axel Kaiser, y es que el mal domina, no solamente porque tienen un aparato de propaganda y de adoctrinamiento tremendo, porque tienen todas las escuelas públicas, las universidades, sino también porque en aquellas ocasiones donde el pueblo le da la oportunidad a la gente de centro, moderado, de derecha, de gobernar, no se hacen los cambios profundos que necesita una sociedad para aprender a vivir en libertad. Y ahí viene la pregunta que yo le haría a usted, porque yo estoy totalmente seguro, yo no sé si primero o después que nosotros, pero ustedes van a gobernar una Venezuela libre y van a tener la posibilidad de reparar el peor daño de todos, el daño antropológico, mental, que se ha hecho en el pueblo venezolano. ¿Cuáles serían las cosas que a su juicio habría que hacer en América Latina cuando gobiernan personas que aman la libertad y que aceptan la alternancia, la democracia, el pluripartidismo? ¿Qué hay que hacer para evitar que este fenómeno se repita constantemente en nuestro continente? Mira, a ver, Eliezer, esto es una reflexión que la he hecho. De hecho, yo escribí un libro, se llama Libres. Ojalá lo puedas leer. No te lo di porque no lo tenía cuando nos conocimos, pero ojalá que la próxima vez lo vamos a hacer. Y hago estas reflexiones de bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos acá? ¿Cómo hacemos para que no nos vuelva a suceder? ¿No? Tú lo planteas, en el fondo es tu pregunta. Y esto lo traté de responder en el libro. Y están allí unas ideas, no me voy a extender en todas ellas, pero te voy a destacar algunas de las que yo considero son relevantes, ¿no? Primero, el fortalecimiento institucional. Nos equivocamos nosotros en Venezuela, creímos que teníamos la democracia y no era así. Eso hay que cultivarlo, fomentarlo, mejorarlo, actualizarlo todos los días. Y lo más importante es fortalecer las instituciones. Al final del día, los hombres llegan y pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, mientras más tengamos instituciones sólidas, poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero también hablo del tejido social, que existan las universidades como institución, que existan los gremios de abogados, de médicos fuertes, de educadores. En esa medida el tejido social va a ser más fuerte para resistir cuando alguien quiera venir a tumbar esas columnas de las instituciones.
y que esas instituciones puedan actuar a tiempo y ponerle una barrera. Eso no pasó en Venezuela, lamentablemente. Entonces creímos que teníamos instituciones fuertes, pero creo que nos faltaban muchísimos años más para fortalecer. La segunda, que para mí es esencial en Venezuela, y esto yo creo que a ustedes también les va a pasar mucho por la mente, que es la no reelección. Cuando Chávez llegó, planteó la reelección indefinida. Eso fue un virus que corrió por toda Latinoamérica y nos hizo un daño terrible. Nosotros pasamos de ser una región que prohibía la reelección presidencial, porque sistemas netamente presidenciales, a ser un país o una región, perdón, abiertamente reeleccionista. Y, por supuesto, el virus peor llegó con Chávez cuando planteó la reelección indefinida. Nosotros tenemos que ponerle límites a la reelección. Mi posición es muy clara, la planteo en el libro. Un solo periodo, 5 años, listo. La gente dice, bueno, es que no se puede. Bueno, pero entonces monta un proyecto, que llegue otro, que lleve las mismas ideas, pero no me diga que cada uno es esencial, indispensable y sin mí no puede. Eso no es así. Eso es falso, Eliezer. Las ideas están allí, que alguien las lleve y las mejore, pero no creamos que aquí hay salvadores, ¿no? Como siempre se ha vendido en estos regímenes, y eso ocurrió, por supuesto, y ocurre en Cuba, como ocurre, por supuesto, en Venezuela también. Y tercero, evitar el militarismo. Las sociedades democráticas se construyen con mucho civilismo. El civil en el poder que controla en la conducción de un gobierno, y un sistema militar que respalda y da garantías para el respeto del juego democrático. Y cuarto, te diría que este es para mí fundamental, es que esos gobiernos estén enfocados en la gente, en servir a la gente y en poderlo sacar de la pobreza, porque de nada vale que tú tengas un gobierno que no le dé solución a los problemas de la gente. Entonces creo que entender que vencer la desigualdad en Latinoamérica, en darle oportunidades, es para mí fundamental. Y eso tiene, a mi modo de ver, porque ha sido mi experiencia individual, personal, Eliezer, una columna vertebral que se llama educación. Si nosotros invertimos en la educación de nuestro pueblo, en el largo aliento, van a ser ciudadanos que van a fortalecer más instituciones y que van a tener una conciencia más democrática. Mira, yo soy lo que soy por la educación pública de mi país. Si yo no hubiese estudiado, y eso era lo que me decía mi papá, hijo, estudia, yo no quiero que tú hagas esto que yo estoy haciendo, no porque se sintiera mal o fuera denigrante o algo, no, todo lo contrario, me siento muy orgulloso de mi papá. O sea, lo que soy se lo debo a él, a mi madre, o sea, los quiero en el alma, pero él quería lo mejor para mí, como tú quieres lo mejor para Eliezer. Y yo estoy seguro que tú y tu mamá le dicen a tu hija, yo quiero que esto estudie, o tú estás preocupado para que vaya al mejor colegio, reciba la mejor educación, porque sabes que va a tener un mejor futuro. Así mismo tenemos que ver un país. Y si yo recibí esa educación pública y me permitió ganarme una beca y venirme para acá a las mejores universidades, y con esa educación yo pude competir con los mejores estudiantes, bueno, todos ustedes lo pueden hacer. Entonces nosotros tenemos que tener como corazón que esa ayuda de educación pues llegue directamente a nuestro pueblo. Y yo te diría algo, estas son las 4 esenciales, pero hay una en Venezuela que es muy particular nuestra, por decirlo de alguna manera, que es el petróleo. Si nosotros no sabemos manejar eso, porque ¿qué pasaba en Venezuela? Así le pasó a Chávez, que llegó Chávez y dijo, este petróleo es mío, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y entonces tenía una chequera, pues, y hacía lo que le daba la gana. Entonces, mientras nosotros no logremos que nuestra economía no solo dependa del petróleo, sino que sea más diversificada, entonces tú vas a tener casi como un dueño que llega allí, que agarra esos reales y empieza a comprar la voluntad de la gente, que fue lo que hizo más o menos Chávez. Entonces, es un tema muy central nuestro, que también presenta unas propuestas allí, pero serían las 4 cosas que por lo menos para Latinoamérica deberían funcionar para cambiar. Y yo creo que, como tú lo dijiste, nosotros tenemos que hacer un frente en favor de la libertad, como lo estamos haciendo ahora. El día de ayer, Eliezer, yo estuve y conversé con José Daniel Ferrer, quienes están hoy en huelga de hambre, cerca de 44 activistas de UNPAC. Yo desde aquí le mando nuestra solidaridad. Estuvimos con el presidente Guaidó y con José Daniel Ferrer, respaldándolo en su lucha, en corazón con ellos, porque nosotros hemos hecho también huelgas de hambre, sabemos lo complejo y lo difícil que fue. Leopoldo López, quien es presidente de mi partido, hizo una huelga de hambre estando preso en unas condiciones muy duras. Ellos merecen todo nuestro respeto, alzar la voz. Yo estaba alzando la voz donde puedo
en favor de José Daniel y los 44 activistas de su organización. Como te comenté cuando nos conocimos en la Cumbre de las Américas en Panamá, cuando Obama se reúne con Castro, yo sentía la obligación de reunirme con el exilio cubano. Tuve la oportunidad de reunirme con Rosa María Payá, de darle un abrazo a Berta Soler, de estar con Fariña, de decirle que estaba con ellos, que sentía su lucha, que era la misma lucha, y desde allí me he vinculado mucho con los cubanos, con los colombianos que luchan por su libertad, con los nicaragüenses, con los ecuatorianos, que quieren lo mismo que nosotros, Eliezer, que es la lucha por la libertad. Y si nosotros nos mantenemos así, vamos a ser más fuertes. Y por eso te pido que aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida, estemos así juntos. Ustedes, los colombianos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, porque nos une el amor por la libertad. Y si nos unimos, vamos a tener muchísima más fuerza para lograr la libertad de nuestros países. Y te prometo algo, Eliezer, te lo prometo, el que llegue primero tiene que ayudar al otro. Si nosotros logramos controlar la libertad en Venezuela, te prometo y tienes mi palabra que voy a hacer todo para que Cuba sea libre lo más pronto posible. Y van a contar con nosotros en la posición donde estemos. Y en este momento quiero que te sientas que soy el embajador de la Cuba que sueña con una libertad, porque yo soy el embajador de una Venezuela que sueña con la libertad. Carlos, te agradezco muchísimo y te devuelvo la promesa. Si Cuba, que es la raíz de todo ese mal dictatorial en el continente, llega a cambiar primero, porque sorprende, porque el pueblo dice ya, basta, porque te expliqué también cuando nos conocimos que creo que la tecnología dictatorial que hay en Cuba es tecnología 1.0 y yo creo que Cuba no resistiría la dictadura, las manifestaciones que ha resistido Maduro, porque Maduro es un criminal desde el día 1. En Cuba hay un velo de otras cuestiones y otras creencias y otras ilusiones que tiene el mundo, y yo creo que Cuba no resistiría manifestaciones así, pero en cualquier caso la promesa queda hecha. El primero de los dos países que llegue a la libertad, a la democracia, 100% comprometido con nuestros hermanos. Carlos, yo te prometo otra cosa también. Todo lo que hagamos en este exilio por la libertad, vamos a hacerlo juntos. Vamos a compartir la convocatoria. Me contabas lo emocionado que viste la caravana enorme a la que convocó Otaola y que paralizó la ciudad en pro de la libertad de Cuba. Bueno, y decíamos, imagínate que hubiéramos estado juntos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses. Así que vamos a hacerlo así a partir de ahora. Queda un lazo y un compromiso indestructible por nuestras familias, por nuestros hijos, por el futuro. Gracias, embajador, por acompañarnos. Ya somos 2000 conectados en nombre de mi pueblo y en mi nombre propio y de mi familia. Gracias por lo que ha hecho y vamos a estar de ahora en adelante más unidos y más sólidos en todas las acciones. Gracias, embajador. No, gracias a ti, Eliezer. Gracias por esta gran oportunidad, por permitirme hablarle al pueblo de Cuba. Lo siento como un pueblo hermano. Y Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a Venezuela. Un abrazo para ti, para tu hija Elisa, y espero conocerla pronto, y para tu esposa. Dios te bendiga. Gracias, Carlos. Igual a ustedes. Bueno, estoy muy feliz de tener este acercamiento, no solamente con el embajador Carlos Vecchio, sino también con esa aspiración y esa esperanza enorme que él representa en este país.